Me tomó 21 años de mi vida darme cuenta de que algo que había dado por sentado, algo que creía que simplemente era parte de cómo soy yo, en realidad era el lenguaje que mi cuerpo y mi mente estaban usando para hablarme, solo que yo no lo entendía. Y cuando finalmente lo entendí, todo cambió. Como humanos, aprendemos dividiendo. Segmentamos, separamos, analizamos partes. Es útil para estudiar, sí, pero si nunca volvemos a integrar, si no reunimos todas esas partes para ver el todo, nos perdemos la verdadera historia. Y el todo, como bien dicen, es mucho más que la suma de sus partes. Así que, bienvenida, bienvenido a este episodio de Tú Ya Eres Podcast. Yo soy Carmen Cruz y estoy muy feliz de estar compartiendo este espacio contigo. Este espacio que tiene el propósito de recordarte el ser divino que tú ya eres. Hoy vamos a hablar de algo que está en el corazón de todo proceso de sanación y de transformación, que es el, para algunos ya muy conocido, concepto de integrar tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y para esto creo que lo más apropiado es iniciar yéndonos brevemente al pasado y hablar un poco de la historia de la medicina y la historia de la filosofía y sus cambios más significativos a lo largo del tiempo hasta llegar al día de hoy. Durante siglos, muchas culturas entendían al ser humano como un todo indivisible. En la antigua Grecia, por ejemplo, la filosofía y la medicina estaban profundamente entrelazadas. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, hablaba de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu como base para la salud. Los sabios de entonces no se especializaban solo en un área. Eran filósofos, médicos, astrónomos, matemáticos, algunos astrólogos, alquimistas. Entendían que todo estaba conectado. Pero llegó un punto de quiebre, el pensamiento cartesiano. René Descartes, o Descartes en español, con su famosa frase pienso, luego existo, separó radicalmente el cuerpo de la mente. Para él, el pensamiento era lo único indudable, su primera certeza. Y el cuerpo entonces se volvió casi una máquina secundaria y se separó de la mente. Esa idea cambió todo. La ciencia moderna adoptó entonces esa división y la medicina empezó a también fragmentarse. Recuerdo muy bien que mi papá siempre me ha dicho que antes era muy común tener al médico general de cabecera, el médico de la familia, el que te conocía desde niño y atendía todos tus diferentes síntomas. Poco a poco se fueron desarrollando las especialidades, un médico para el corazón, otro para los pulmones, otro para los huesos, como si pudiéramos arreglar al ser humano por piezas y viendo únicamente ciertas partes. Y aunque ese enfoque ha salvado millones de vidas, es cierto, y hay muchos avances que se han hecho gracias a eso, también es cierto que nos ha desconectado de algo esencial, y es de esta experiencia de sentirnos ser un todo, de sabernos un todo. Nos desconectó del hecho de que seguimos siendo un solo sistema y al estar desconectados de este concepto nos hace sentir incompletos, nos sentimos divididos, fragmentados y sentirnos así cuesta bastante caro. Hay muchas personas que hoy en día se pueden sentir mentalmente saturadas, físicamente agotadas, espiritualmente vacías, sin entender que todo esto está conectado, porque no puedes tocar la mente sin afectar el cuerpo. Ni puedes desconectarte del alma sin que algo dentro de ti empiece a doler. Ni puedes solo tratar al cuerpo si lo que realmente lo está enfermando desde un inicio es tu mente o tus emociones. No puedes sanar a tu cuerpo si es tu mente quien inconscientemente lo está enfermando. Y con esto quiero contarte la historia de mi infancia. O más específicamente, de cómo desde la infancia yo me identifiqué por muchos años como la niña de las alergias. Esto es real, el estereotipo de la morra, como dicen en mi país, que siempre anda con Kleenex, o sea, pañuelos desechables, sonándose la nariz y con ojos llorosos y rojos y así. Esa era yo. Era terrible, la verdad. Y sí, biológicamente tenía alergias reales. Hubo doctores que me dijeron que tenía alergia a un montón de cosas después de varios estudios. Pero con los años y mi crecimiento fueron desapareciendo. Me dijeron que era alérgica a todos los animales con pelo, la famosísima alergia al polen, creciendo en la ciudad de la eterna primavera. Y por muchos años no podía entrar a una casa con gatos, por ejemplo, sin que me lloraran los ojos. Y si ya escuchaste el episodio anterior, sabes que tengo gatos y que los amo.
Pero lo que yo no entendía en ese momento, mientras iba creciendo como la niña de las alergias, y que fue además una de las revelaciones más grandes en mi camino de crecimiento, es que esas alergias también eran un síntoma somático de algún aspecto emocional. Soma significa cuerpo, y la somatización es cuando algún aspecto emocional o algo que está habitando tu psique o algo de la mente se manifiesta en el cuerpo. Es decir, mis alergias también fueron una forma en la que mi cuerpo expresaba emociones que yo no estaba procesando o que estaba procesando justamente en forma de síntoma físico, en este caso, de las alergias. De adolescente, si estaba pasando por un duelo, tristeza o simplemente no sabía cómo manejar lo que sentía, me lloraban los ojos, me lloraba la nariz. Yo lo atribuía a las alergias, como siempre. Ah, es que así soy yo. Ah, es que es mi alergia. Pero no, era mi cuerpo llorando por mí. De cierta forma, literalmente. Más adelante, estudiando psicología y especialmente al observarme con más conciencia, me di cuenta de otro patrón. Cada vez que tenía, por ejemplo, una discusión fuerte, porque además yo vengo de una familia muy discutidora, de gritos, de intensidad emocional, de falta de gestión emocional también. Si yo participaba en una de estas discusiones, si yo me enfurecía, si había como un drama familiar cierta noche, al día siguiente yo podía muy fácilmente amanecer con diarrea, con dolor estomacal, con síntomas físicos claros de que algo pasó. Una amiga, por ejemplo, recuerdo muy bien que siempre se enfermaba la semana de exámenes, pero así, puntual, cual reloj. Y hay muchos estudios ya y muchas corrientes, tanto de medicina como psicológicas, que argumentan y fundamentan el impacto enorme que hay de las emociones y de la mente en síntomas físicos y en las enfermedades. Y algo que también fue muy fuerte para mí y que me pasó es que yo después me fui al otro extremo. Como entendía que el origen era emocional, entonces dejé de atender mi cuerpo. Lo ignoraba. Ahora, todo lo que mi cuerpo tuviera como síntoma o malestar o enfermedad era como, esto es emocional, ya se me va a pasar. Y entonces no lo atendía. O sea, hasta la fecha no soy nada fan de medicarme o de tomar pastillas o cosas así, pero creo que sí hay que tener un buen balance al respecto. Y un día mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, muy sencillamente, si ya llegó al cuerpo, también hay que tratarlo en el cuerpo. Porque entonces no solo bastaba con ir a terapia, con reflexionar, con entender el origen mental y emocional de cada síntoma. También hay que honrar al cuerpo. También tenía que cuidarlo, nutrirlo, atenderlo, porque incluso ya después entendí a mayor profundidad que también el trauma habita en el cuerpo. Las memorias no solo habitan en la mente, sino también habitan en nuestro cuerpo y por ende lo tenemos que atender de todos los lados que podamos atender. Por eso no se trata de ningún extremo. Yo lo viví por etapas y aquí te cuento mis aprendizajes. Porque el cuerpo importa, la mente importa, las emociones importan y todo influye en cómo vives y cómo te sientes. Y hoy puedo decir algo que me llena de mucha gratitud, que es que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que me enfermé. La identidad de ser la niña de las alergias, la de los Kleenex, esa ya no soy yo. Las personas nuevas que me conocen no saben que esa fue mi identidad y mi historia por años y años. Y eso me demuestra que sí se puede sanar, me reconforta, me ayuda a tener un ejemplo claro en mí misma de cómo, a pesar de que hayas cargado por una identidad por años y que te hayas comprado que así vas a ser toda tu vida, se puede cambiar. Sí se puede sanar y es desde adentro, pero también hacia afuera. Entonces, sí, la vida no funciona por partes, somos un solo sistema, cuerpo, mente, alma, que además estamos conectados unos con otros y con toda la tierra. Pero ahorita me voy a enfocar en el cuerpo, la mente y el alma. La meta para mí es encontrar el ritmo sano en que estos tres pilares, podríamos decir, o componentes nuestros, encontrar la forma en que bailen armónicamente. Cada persona tiene su propia historia, un cuerpo único, que aunque por supuesto que compartimos muchísimas cosas y por eso podemos aprender de los demás y por eso hay gente especializada en diferentes ciencias, la meta siempre va a ser conocerte,
un buen especialista siempre va a tratar de entender cuál es tu caso particular para entender cuál va a ser la forma de ayudarte a ti específicamente. Y por eso te quiero contar un poco más de cómo fue mi camino de integración, de adentrarme en este camino de recordar quién realmente soy y cómo eso me ayudó a sanar todo ese malestar físico que yo juré que nunca se me iba a quitar. Yo desde niña fui una niña muy curiosa. Siempre me ha encantado aprender, preguntar. Y también desde niña yo tenía este lado muy espiritual, muy sensible, muy abierto como a las diferentes prácticas espirituales. Tengo una mamá que es buscadora, que también desde que yo crecí estaba probando distintas cosas porque estaba buscando su propio camino para encontrar a Dios, su versión de Dios, o a lo que ella llama Dios. Y mi papá y mi hermana eran lo opuesto, eran el lado lógico, eran graduados de la UNAM, que es de las mejores universidades de México, y no solo no compartían esos gustos con ella, sino también me atrevo a decir que lo criticaban bastante. Pero yo la acompañaba a todos lados. Espacios de sanación, temazcales, retiros de yoga, lugares donde se hablaba del alma, incluso lugares bastante interesantes de grupos de autoayuda, pero eso ya lo iremos poco a poco platicando. Y aunque no lo entendía del todo, yo sentía esta necesidad humana que todos tenemos de sentirnos parte de algo, de sentirnos conectados, de sanar el hueco y el dolor que tenemos internamente desde el nacimiento, de sentirnos separados, lo que llaman el velo de la separación. Entonces yo crecí así, crecí abierta, probando cosas, teniendo distintas prácticas espirituales, pero cuando decidí estudiar psicología fue muy curioso porque automáticamente y de manera bastante radical rechacé esa parte. Rechacé toda religión, rechacé toda creencia no probada por la ciencia. Obviamente le dediqué su debido tiempo a justificar por qué el psicoanálisis sí es ciencia, gracias a que utilizamos la hermenéutica. Y bueno, me volví mi propia versión pequeñita de Carmen Descartes. Me volví mente, ciencia, lógica, psicoanálisis. Me alejé completamente de todo lo espiritual porque sentía que no era válido, que no era en serio, que no encajaba. Y al mismo tiempo estaba viviendo un proceso que también todos de cierta forma vivimos, que es la relación que tenemos con nuestro cuerpo, que también es un tema muy importante con el que crecí, porque por muchos años y desde muy chiquita crecí con una muy mala relación con mi cuerpo. Entonces en la universidad me fui al otro extremo después. Me enfoqué en el cuerpo, me metí de lleno al mundo del fitness. Me encantó. La verdad es que sí me funcionó mucho aprender del fitness basado en ciencia porque me ayudó, junto con el aspecto emocional, a sanar, por ejemplo, mi relación con la comida, a sanar mi relación con el ejercicio, a sanar mi relación con mi cuerpo y también aprender qué es lo que se tiene que hacer si quieres moldearlo o si tienes algún objetivo estético. Y con esto quiero decir o ejemplificar que después de ese enfoque muy mental, vino después el enfoque del cuerpo. Quería verme bien, sentirme fuerte, tener el control. Y sí logré tener un cuerpo bastante estético hace unos años atrás, pero aún así algo faltaba, como que no era suficiente. Había un aspecto dentro de mí que todavía no hacía clic. Y fue gracias al bendito y hermoso yoga donde recordé. Porque no es que lo sentí, porque no es que lo entendí, sino lo recordé. Recordé la unión que habita dentro de mí y la unión de mi ser individual con el todo. Porque aparte, la palabra yoga significa unión. Cuando empecé a conectar con el yoga, pasó algo que no puedo explicar muy bien con palabras. Es como si algo se hubiera encendido dentro de mí, ese gozo sin razón, esa gratitud por estar viva, como si estuviera sintiendo que mi alma estaba regresando a casa. Una sensación de plenitud que me hizo entender que justamente la felicidad no estaba allá afuera. De hecho, me enamoré tanto del yoga
que me quise certificar como maestra de yoga para poder entender a más profundidad la filosofía, porque si bien el yoga tiene posturas maravillosas y muchos beneficios para la salud, no es un tipo de ejercicio únicamente. Es una terapia que atiende al cuerpo como la mente, como sí, también al alma, a la parte espiritual. Ahí fue cuando me cayó el 20, ahí fue cuando como que una pieza del rompecabezas encajó y ya no solo entendí a nivel mental, sino aprendí, así con H, conecté, entendí, encarné el conocimiento de que no se trata de elegir entre cuerpo, mente o alma. Se trata de encontrar la manera sana, equilibrada de integrarlas, de regresar, de entender que podemos vernos por partes, porque es importante y porque así la mente nos ayuda a poner enfoque y adentrarnos más en algo en particular, pero entender que no hay que olvidar que vernos por partes es solo una herramienta. A veces sí tenemos que hacer zoom out, ver la imagen en grande y entender que somos un todo. Y de esta forma regresar a lo que ya somos. Porque ahí, con el Soham, con el yo soy, entendí que aunque yo me sentía desconectada, dividida, separada, yo ya era. No tenía que seguirlo buscando todo afuera y todas las respuestas. Y ahí es cuando entendí estas frases con las que crecí acompañando a mi mamá a estos lugares mágicos que decían, todo lo que buscas se encuentra dentro de ti. Y tú ya eres también nace de este concepto del recuerdo, de volver a ti, de entender que no eres solo mente o solo cuerpo o solo alma, eres todo ese conjunto único y divino que te hace ser tú. Y entonces fue muy hermoso porque la psicología me dio herramientas para entender desde la mente cómo es que funcionamos. El fitness me enseñó a sostenerme y también a entender cómo es que funciona la máquina o el templo sagrado en el que habito. Y el yoga le dio esa chispa de recordarme que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, que sí hay algo más allá de la carne y del pensamiento, algo que conecta. Y cuando integré esas partes fue que dejé de buscar porque entendí que ya estaba en mí. Que es un proceso, es un proceso. De hecho, se vuelve un estilo de vida de estar danzando entre, ok, voy a dividir la situación para que mi mente haga su trabajo y por momentos me voy a dar espacios de recordar el todo y no solo ver las partes de las cosas. Entonces, regresando al tema de la falsa separación, llegando a esta conclusión de que aunque culturalmente aprendimos a vernos como compartimentos separados, el cuerpo por un lado, la mente por el otro, el alma como algo aparte o incluso ajeno, es recordar que esa separación no existe. O al menos no existe en la experiencia real, vivida y sentida. Y un ejemplo claro de esto y comprobable es que la mente no solo vive en la cabeza. Y esto no lo estoy diciendo por sentirme poética, estamos hablando de ciencia. El sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo. Tenemos neuronas en el intestino, lo que ya conocemos como el segundo cerebro. Algunos le llaman el primer cerebro porque creo que la mayor cantidad de serotonina, de neurotransmisores, se produce en el sistema digestivo. En el corazón, por ejemplo, también tenemos neuronas, en el sistema inmune. Y estos sistemas no solo reciben órdenes del cerebro, sino tienen también cierta autonomía. Como ya te decía, producen neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Y esto significa que no solo piensas con la cabeza y no solo sientes con el cuerpo. Piensas y sientes con todo tu ser. Entonces, una emoción no es una nube pasajera que sientes en el alma, no. Una emoción se habita en el cuerpo y es química pura. Y es que cada pensamiento genera una respuesta fisiológica. Cambia tu ritmo cardíaco, tu tensión muscular, tu respiración, tus hormonas. Como bien decía también Albert Einstein, la separación entre el mundo interior y el mundo exterior es una ilusión. La separación que hemos hecho entre el mundo físico y el mundo espiritual y el mundo mental y emocional es una separación errónea. Los pensamientos negativos, por ejemplo, activan los núcleos amigdalinos en el cerebro y esto activa el sistema nervioso simpático y favorecen el desgaste del cuerpo. Entonces la queja deteriora al cuerpo. Y como te decía, la mayor parte de la serotonina vive en el sistema digestivo,
Cada pensamiento genera una respuesta fisiológica que cambia tu ritmo cardíaco, tu tensión muscular, tu respiración, tus hormonas. Por ejemplo, si estás estresada o con miedo, tu cuerpo libera cortisol, adrenalina, y entonces el resultado es que la digestión se frena, el sueño se altera, el sistema inmune se debilita, y esto no es solo mental, es bioquímico. Y afortunadamente cada vez más médicos, más especialistas, más personas somos conscientes de esto. Pero por más que a veces pensamos que pues ya es muy conocido, todo el mundo lo sabe, una cosa es como entenderlo a la lejanía y otra cosa es realmente aplicarlo día a día en nuestra vida. Pero lo más hermoso de todo esto es que también funciona al revés. También podemos transformar el estado mental a través del cuerpo. También, por ejemplo, con una respiración lenta, con unas exhalaciones mucho más largas que las inhalaciones, podemos aumentar la serotonina, relajar al sistema nervioso. Podemos de esa forma llegar a un estado de calma, claridad, con el movimiento suave, por ejemplo, hacer ejercicio constante, liberamos endorfinas y eso al final de cuentas es pieza fundamental para llegar a un estado de bienestar. Incluso la postura, el cómo te sientas, el cómo está tu espalda. Si tienes la espalda abierta, firme, recta, subes las manos inclusive, eso cambia químicos en el cerebro que no solo cambia cómo tú te sientes, sino también cambia la percepción que tienen los demás de ti. Entonces, cosas incluso rápidas como mejorar tu postura hace que cambie el cómo te sientes contigo misma o contigo mismo. Por eso es muy importante entender que no pensamos con la cabeza únicamente, ni sentimos solo con el cuerpo. Pensamos y sentimos con todo el ser y son una vía doble, es decir, una carretera conectada. Y es este punto esencial de que el cuerpo también moldea a la mente, no solo lo que la mente produce. Es un sistema recíproco, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te sientes después de una noche sin dormir? O después de días y días de comer mal, de no moverte, de no ver el sol. La mente se vuelve más reactiva, más nublada, más ansiosa. Tu capacidad de regular emociones, por ejemplo, o de tomar decisiones o incluso de tener pensamientos positivos se reduce notablemente cuando el cuerpo no ha recibido lo que necesita recibir para funcionar de manera apropiada. Y es por eso que la integración es tan vital. No puedes sanar tu mente si tu cuerpo está en guerra todo el tiempo, ni puedes cuidar tu cuerpo si tu mente te ataca constantemente. Y si el alma está ausente, también me atrevo a decir que la vida se siente más vacía, todo se siente más mecánico, sin propósito. Y es muy importante entender esto porque así podemos irlo integrando poco a poco en nuestra vida. Pero sí quiero decir que también hay que tener mucho cuidado. Porque ahora con todo este movimiento de club de las 5 de la mañana o de meditar media hora todas las mañanas o de tienes que hacer ejercicio, tienes que ir a terapia, tienes que hacer y le ponemos mucho tienes y mucho peso y mucha fuerza al deber ser, hay que tener mucho cuidado porque toda esta información, en lugar de ser útil y de que nos ayude a encontrar este balance cuerpo, mente y alma, puede también ser solamente otro factor más estresante en una vida ya estresante. Siempre hay dos caras de la moneda y no se trata de que esta información te meta más estrés y entonces simplemente sea más contraproducente. Creo que se trata de ir navegando, de ir encontrando el camino, de pedir ayuda, por ejemplo. También eso fue algo muy importante en mi camino. Yo al principio pensé que todo lo podía lograr sola, porque sí tuve mala suerte de ir con especialistas y nutriólogas que solo fomentaban una mala relación con la comida, con mi cuerpo, etcétera. Y entonces me alejé, dije, no, pues yo mejor lo estudio todo para no depender de nadie, ¿no? Pero luego entendí que como seres humanos necesitamos comunidad, necesitamos guía, necesitamos maestros, maestras, mentores. Necesitamos también podernos dar el permiso de ser sostenidas, de ser guiadas, de ser apoyados y de aprender de los que ya también han recorrido el camino, que no quiere decir que son personas perfectas, ni mucho menos. Creo que los mejores especialistas saben que siguen aprendiendo y que son aprendices por siempre. Pero tampoco se trata de pensar que todo lo que tenemos que hacer solos y todo lo tenemos que hacer de 0 a 100 y ahora a partir de mañana voy a comer mis 3 porciones de verdura en todas mis comidas, dormir 8 horas, hacer ejercicio y bueno, todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer de alguna manera.
pero querer cambiar la vida de la noche a la mañana solo nos hace regresar a los mismos patrones. Quiero hablar un poquito más de esta última parte del alma, porque como bien te decía, yo tuve mi temporada en la que me separé de todo lo que podía sonar espiritual o esotérico o místico o mágico. Ay, y la vida sin magia es muy triste. A mí no me gusta, yo elijo vivir la vida con magia. Y es que quiero recordar aquí algo que creo que voy a repetir en todos los episodios, pero es que es muy importante para mí, que es entender la limitación que hay en el lenguaje. Porque si bien el lenguaje es maravilloso, gracias a que podemos escribir nuestras ideas, pues somos lo que somos ahora como humanidad. Pero es muy importante porque si yo digo la palabra alma o espíritu, es diferente lo que significa para cada persona. Incluso en los idiomas es muy notable cuando te das cuenta que no hay palabras que describan una cosa o que no se traduce exactamente como lo que tú quieres decir. Y ahí es cuando entendemos que pues es que estamos tratando de como materializar o definir algo que, como decía Kant, es incognoscible. No podemos específicamente entender. Para mí, el alma es esa dimensión profunda de sabiduría interna, de conexión con la conciencia universal, de propósito. Es aquello que observa en silencio, lo que sabe antes de que entiendas, lo que te mueve cuando todo lo demás se detiene. El alma es esa parte de ti que no necesita validación externa, que no se define por lo que logras, por cómo luces, ni por lo que otros piensan. Es la parte de ti que sabe quién eres, incluso cuando tú lo has olvidado. ¿Y qué pasa cuando esa conexión se pierde o no se alimenta? Yo creo que el cuerpo empieza a enfermarse y no porque sea un castigo del alma, sino porque cuando hay una desconexión, cuando hemos olvidado quiénes somos, también el cuerpo se confunde. Entran los estados crónicos de estrés, fatiga, desconexión. A mí me gusta pensar que el propósito de la vida es la vida misma, que venimos a experimentar la vida. Me gusta este concepto de que somos Dios creándose a sí mismo, expresándose a sí mismo. O sea, cada uno de nosotros somos una parte única, divina y particular de la energía divina, de la fuente de la conciencia universal de Dios. Y me gusta pensar que el alma es esa huella digital nuestra. Me gusta pensar que antes de nacer estábamos en esta conciencia universal, en esta fuente, y que cuando nacimos se nos olvida esta conexión con el todo y empezamos a jugar este juego de la vida en donde tenemos este personaje y tenemos ese contexto y hay ciertos niveles de dificultad, como ya te explicaba en el episodio de Tú ya eres tu proyecto más importante, que es como a mí me gusta ver la vida como un juego. Pero por eso volver al alma es también volver a recordar esa parte sagrada y divina de ti. El alma es el puente entre lo invisible y lo tangible. Y cuando te alineas en cuerpo, mente y sientes esa coherencia, todo fluye más en la misma dirección. Esa coherencia se siente. Es una claridad suave. Es en esos momentos donde estás pisando el paso, respiras y no estás pensando, estás solo en el presente. Ahí es donde estás habitando, ahí es donde tu alma está al volante. Y eso es lo que quiero recordarte, que tú ya eres, que no te falta nada, que solo hace falta volver a escucharte, integrarte, encarnarte, conocerte. Y no quiero sonar con que esto es lo más sencillo del mundo y lo vas a lograr de la noche a la mañana, pero sí quiero decirte que en cualquier momento que estés presente, lo estás logrando. Sí quiero decirte que es un estilo de vida, pero tampoco tiene que llevar la presión de que se tiene que hacer un millón de cosas y que se va a lograr una vez que te vayas a meditar al Himalaya por 2 años y medio. Ni que es algo que te falta, ni que es una meta lejana. O sea, sé que a veces parece que me estoy contradiciendo, pero es que es como parte natural de la dualidad. La vida está hecha por dualidad, como lo dijimos en el episodio anterior de El Combo Perfecto, y trayendo ese mismo concepto, para mí la vida es encontrar en todo el tiempo ese combo perfecto, mezclando las dualidades, mezclando los opuestos, habitando paradojas, como el hecho de que hay un camino que recorrer para volver a nosotros y que también simplemente tú ya eres, no te falta nada.
Y bueno, los últimos 5 años ha sido esta danza, este baile, ha sido tratar de integrar mis 3 pasiones más grandes, que son el fitness, la psicología, por supuesto, y el yoga y el mundo espiritual. Y yo me hice una promesa en algún momento, o en varias ocasiones, de no olvidarme de mí, de que mi objetivo principal sea funcionar en presencia. Entonces, a pesar de que a veces claro que me desconecto porque soy humana y nos pasa a todos y todas, mi búsqueda, mi objetivo más grande y donde trato de poner mi atención y mi energía es en volver a mí una y otra vez, a través de prácticas que integran mi cuerpo, que integran mi mente, a través de la terapia y también a través de incorporar la espiritualidad y el ritual y lo sagrado en mi día a día, porque eso siento yo que alimenta mi alma. Y creo que cada quien tiene que encontrar qué es eso que los lleva de regreso a sí mismos. Porque como bien, cada alma es una huella única y particular del universo, por ende cada persona va a tener distintas formas de conectarse con su alma. Pero claro que hay cosas muy particulares y específicas que todos podemos hacer. Y quiero compartirte algunas de ellas, con el entendimiento de que no es que sean fórmulas mágicas ni rutinas que debes de seguir, pero sí como recordatorios, como puertas que puedes abrir en tu camino de regresar a casa. Porque el objetivo es que le digas a tu cuerpo, te veo, te escucho, te siento. A tu mente también, te veo, te escucho, te siento. Y a tu alma que le digas, te veo, te escucho, te siento, aquí estoy. Yo soy. Para ir cerrando esta última parte, vamos a hablar de 5 prácticas de integración, simples, aplicables, reales, que aunque parecen cualquier cosa, de verdad te invito a que te des la oportunidad de intentarlas porque pueden ser muy valiosas, muy prácticas y muy útiles por más simples que parezcan. A veces sentimos que mientras más complejo, más efectivo. No, también hay demasiado poder en lo simple. De hecho, yo diría que hasta más. Entonces, la número 1 es la respiración consciente. La famosísima. No podía faltar, por supuesto que no. 3 minutos al día. O sea, yo también viví mi etapa de que si no meditaba por 20 minutos, no funcionaba. Y sí, hay ciertos aspectos que pueden justificar eso, pero no es necesario. Si hay una práctica que puede cambiar todo, de verdad, cómo te sientes, es esta. La respiración consciente, y sí puede haber cambios significativos solo con 3 minutos al día. La respiración está en el cuerpo, pero también calma a la mente, porque es de los principales procesos autónomos, es decir, que el cuerpo lo hace de manera natural, que podemos llevar la conciencia, o sea, dirigir nuestra conciencia hacia ese proceso y alterarlo. O sea, yo sí creo que es posible, pero es bastante complejo el alterar la digestión o el si voy a sangrar o no. O sea, hay personas que lo hacen y lo han comprobado que pueden tener ese control sobre su fisiología, pero no somos esas personas al día de hoy. Pero sí podemos cambiar nuestra respiración. Eso es algo que sí tenemos a la mano y es una herramienta poderosísima. La respiración puede calmar a la mente y puede anclarnos al presente. Y ni siquiera necesitas hacerlo bien, solo necesitas hacerlo presente. Entonces, te doy uno de los ejercicios de respiraciones más utilizados, bastante efectivos, es cerrar los ojos, inhalar por la nariz en 4 tiempos y exhalar suave por la boca en 6. El yoga normalmente siempre sugiere que exhales también por la nariz. Esto tú puedes intentar si te gusta más por la nariz o por la boca, pero el propósito en su mayoría es que la exhalación siempre sea más larga que la inhalación. Y así, no me voy a meter en cosas más complicadas, nada más simple, sencillito, 3 minutos. Este pequeño gesto activa tu sistema nervioso parasimpático, puede ayudarte a reducir el cortisol y empieza a reconfigurar tu estado interno. Es un mensaje de amor directo a tu sistema que dice, estamos a salvo, podemos volver. Como número 2, te voy a sugerir el movimiento con intención. Esto es mover el cuerpo. Un cuerpo que no se mueve, bueno, ni me voy a meter en detalles de todos los problemas que puede pasar. Obviamente, y si tú tienes el privilegio de que lo puedes mover, porque te recuerdo, sí, hay mucha gente que no puede y que está batallando todos los días por lograr tener la movilidad que tú tienes.
Entonces, movimiento con intención, no por estética, no por castigo, no por me comí ese pastel, nada, nada de eso, sino por amor, por energía, por gusto, por placer. Encuentra el deporte que te divierta y creo que has ganado en la vida. Entonces, para esto puedes caminar, bailar, estirarte, hacer yoga, sacudir el cuerpo al despertar, ponerte unas buenas cumbias, irte a una clase de zumba, lo que quieras, pero por favor, mueve el cuerpo. El cuerpo necesita moverse para liberar emociones estancadas, para oxigenarse, para sentirse vivo. Y lo ideal es que logremos hacerlo desde el placer, no desde la exigencia, no para cambiar al cuerpo, que también se puede y es divertido, pero no es el objetivo principal. Es para habitarlo, para recordarle que está vivo y que es sagrado. Otro punto que también es muy bello, el punto número 3 aquí que te quiero mencionar, es el silencio diario. Aunque sea un minuto. Yo sé que hay mamás o personas que de verdad es casi imposible para ese el silencio, pero aunque sea un minutito, de verdad. Cerrar el día o empezar la mañana con un minuto de silencio sin distracciones. Solo tú, tu respiración. Ni siquiera necesitas tener pensamientos positivos, ni la mente en blanco porque eso no pasa. Solo presencia. Solo estar en el silencio. Ver qué surge. Solo volverte como un observador, una observadora. Habitar con curiosidad el momento presente, de preferencia en silencio, con todo lo que hay. El silencio no es vacío, o sí, como lo quieras ver, pero es un espacio fértil. Es como una puerta también al todo. A mí me gusta verlo así, como a reconectar con esa unión de todo el cosmos. Puedes imaginarte que estás en el espacio, eso a mí me encanta. Cuando le damos ese espacio al silencio, puede surgir en nosotros, llegar una paz que no viene de ninguna acción, que no es resultado de algo más que simplemente de habitar un minuto de silencio en el aquí y el ahora. Un punto número 4 que también se me hace muy importante y que de verdad tiene impacto en la mente, en el cuerpo y en el alma. Y literalmente en el cuerpo, de que una vez vi un estudio de cómo podía mejorar la gratitud tu piel y, o sea, hacerlo parte de tu rutina de skincare, imagínate, o sea, de verdad. Y es agradecer a tu cuerpo por lo que das por hecho. Poder ver, caminar, digerir, respirar, tocar, abrazar, hacerlo en voz alta si puedes, nombrarlo, literal, decir gracias cuerpo por sostenerme, gracias por despertarte cada día sin que yo te lo pidiera. Gracias por permitirme probar esta comida. Gracias por dejarme bailar. Gracias por hoy resistir todo el día tan estresante que sucedió o lo que sea. Ya sea simplemente reconocerle, darle las gracias. Este gesto tan simple cambia tu relación con tu cuerpo. Lo dignifica, lo honra, lo vuelve parte viva de tu práctica espiritual. Y 5, un acto de presencia amorosa. Puede ser un baño consciente, una caminata sin celular, comer despacio, poner tu mano en el corazón unos segundos, pisar pasto, lo que sea que tú quieras hacer, pero que lo hagas con atención, que lo hagas como un acto de presencia amorosa, para entender que no se trata solo de hacer más, porque vivimos en una vida que nos exige producción y hacer y hacer y hacer, sino que también se trata de estar más. Y cada pequeño acto hecho con presencia es un acto espiritual. Y bueno, por supuesto que este tema tiene muchas capas, muchas profundidades, muchos niveles a donde nos podríamos ir. Seguiremos hablando de esto porque es un recorrido maravilloso y hay mucho que decir al respecto. Si tienes preguntas específicas, me encantaría escucharlas. Siempre puedes mandarme un mensaje directo a mi Instagram, Carmen Cruz Fonseca, y yo con mucho gusto lo voy a leer. También puedes poner comentarios, dudas, si lo estás escuchando en Spotify o donde lo estés escuchando. Y este es un caminar, porque no vinimos aquí a tener todas las respuestas. Eso es algo que también en mi camino aprendí. Yo siempre quería tener todas las respuestas y entender absolutamente todo. Y ahora a mí me gusta verlo como venimos a recordar lo que ya sabíamos en el fondo y que se nos había olvidado. Vinimos a habitar el cuerpo con amor, a calmar la mente con conciencia y a reconectar con el alma sin miedo o atravesando el miedo. Hoy te quiero recordar que no estás rota, no estás incompleta, no estás roto. No tienes que convertirte en nadie más ni en nada más. Estás aquí para recordar quién eres. Y lo que eres
y para recordar que lo que eres ya está completo. No hay necesidad de tener el cuerpo perfecto, ni la mente en paz todo el tiempo, ni la práctica espiritual impecable, ni este balance perfecto de todas las cosas que quieres hacer. Necesitas momentos, pequeños momentos de presencia, de verdad, de silencio, de coherencia, de amor, donde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están yendo, más o menos, pero ahí vamos, en la misma dirección. Porque cuando logras eso, aunque sea por un instante, todo tu sistema lo siente. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta, el alma sonríe. Y ahí es donde podemos recordar. Ahí es donde puedes recordar que tú ya eres. Te doy las gracias por estar aquí. Creo que el hecho de que estés aquí no es casualidad. Estoy muy emocionada por seguir compartiendo este espacio contigo, poder caminar contigo. Te envío un abrazo grande de corazón a corazón y nos vemos en el próximo episodio de Tú Ya Eres Podcast.